Entonces, ¿qué están haciendo ahora los rusos y los ucranianos en su guerra? Drones ucranianos atacaron San Petersburgo y la región de Leningrado. Además, también atacaron otras regiones en Rusia como Krasnodar. Este es otro ataque nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que los ucranianos efectivamente inauguraron el Foro Económico de San Petersburgo, el llamado Davos ruso, y al mismo tiempo los ucranianos también lo terminaron. Es algo muy simbólico, es un gesto muy fuerte que dice, estamos aquí, la guerra existe, su defensa antiaérea es patética y nosotros decidimos qué empieza, cuándo empieza y cuán grande será el espectáculo de fuegos artificiales. Es un gesto muy simbólico que por supuesto también tiene un trasfondo estratégico y táctico y ahora vamos a analizarlo con más detalle. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Lo que pasó fue que los rusos tenían un foro económico. El día 3 los ucranianos lo iniciaron con un ataque de drones. Y lo más interesante de esto es que 3 días después, es decir, el día 6, el sábado, lograron atacar exactamente en el mismo lugar y tuvieron bastante éxito. ¿Qué significa bastante éxito? Bastante éxito significa que lograron penetrar sobre las regiones de San Petersburgo y Krasnodar, pero sobre todo en la región de San Petersburgo y lograron atacar de nuevo. Los ucranianos, por supuesto, dicen que lograron alcanzar combustible, que lograron golpear barcos, que lograron atacar infraestructura, que lograron golpear todo. Ellos preferirían decir que lograron golpear el baño de Putin, aunque Putin no estaba ahí. En resumen, los ucranianos dicen que golpearon todo. Los rusos, por otro lado, dicen que los ucranianos no lograron golpear absolutamente nada, que el ataque fue completamente inútil, que aquí simplemente no hubo víctimas, que a nadie le pasó nada, que fue simplemente ridículo, que en realidad los ucranianos ni siquiera debieron intentarlo, y que al enviar esos drones, en realidad se perjudicaron a sí mismos. Si exagero un poco, eso es lo que dice cada lado, pero el hecho es que tenemos fotos y videos comprobables que nos muestran y demuestran que los ucranianos sí lograron golpear algo. Esas fotos nos muestran y demuestran que tenemos imágenes de un denso humo negro que sale de la base de Kronchika. Aquí tenemos drones que son claramente visibles justo sobre San Petersburgo. Aquí tenemos daños claramente registrados, así que no se puede decir que no pasó nada, que nada voló por ahí y que no le dieron a nada. Probablemente sí le dieron a algo porque los drones derribados nunca van a producir un humo negro tan denso como ese. Esto probablemente lo produce algún combustible ardiendo o alguna munición incendiándose o algún petróleo quemándose, algo que arde por mucho tiempo y no es simplemente un pequeño tanque de gasolina o el combustible del propio dron. Sí, así que en ese sentido las tonterías rusas de que no pasó nada están completamente fuera de lugar. Claro, probablemente esta vez los ucranianos no lograron volver a golpear algún barco militar importante, como cuando la vez pasada lograron impactar la corbeta Stereguchi en el dique seco que estaba en reparación en mantenimiento. Y considerando lo destructivo que fue el impacto, lo podemos ver tanto en el video como en las imágenes satelitales que les estoy mostrando ahora mismo, así que pueden echarle un vistazo directo al video si lo están escuchando. ¿Hola? Entonces vemos que el daño es considerable, que hubo varios equipos de bomberos interviniendo y que como mínimo si ese barco alguna vez regresa al mar va a quedarse en ese dique seco mucho más tiempo del que hubiera tenido que estar. Sí, en ese sentido puede parecer un logro bastante bueno, pero al mismo tiempo alguien podría minimizarlo diciendo que bueno, solo es una corbeta dañada. Pero ¿sabes qué? Es como juntar moneda tras moneda y al final se llena el plato y aquí es barco tras barco y al final es un gran problema. Porque obviamente tienes un plan de reparaciones y un plan de dónde debe estar cada barco en cierto momento y cuando un dique seco está ocupado por un barco que ya no debería estar ahí desde hace tiempo, ese dique seco no está disponible para otro barco que podría llegar ahí y recibir mantenimiento o reparaciones. Por lo tanto, algo puede ser descuidado, puede aumentar la probabilidad de una falla o de algún peligro mayor para los barcos a los que se les está retrasando el mantenimiento. Sí, son cosas que están relacionadas. Por otro lado, ahora los rusos lograron volver a poner en el mar al Novoi nuevo, renovado, un crucero de misiles restaurado, así que mira, una corbeta dañada, pero un crucero vuelto a poner en el mar. Por ahora parece que va bien.
Sin embargo, aunque ahora volvamos a ese nuevo ataque del sábado, aunque probablemente ese ataque no fue tan grave ni tan destructivo como el primer ataque, sigue siendo increíblemente simbólicamente tonto. Porque no fue solo ese primer ataque sorpresa que atravesó territorio ruso y alcanzó San Petersburgo. Sí, San Petersburgo, que por cierto es más importante que Moscú desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la fuerza económica, porque al final está junto al mar, están estas rutas comerciales, y en el momento en que, por ejemplo, los rusos sintieran un peligro mayor en el Mar Negro en cuanto al transporte de mercancías, querrían dirigirlo por el norte y probablemente aún más al norte, pero ahí los ucranianos probablemente también podrían llegar, si ya lograron llegar hasta San Petersburgo, y ellos lograron alcanzar San Petersburgo con esos drones a través del territorio ruso, ¿verdad? Ahora imagínate que empezaran a volar también sobre territorio bielorruso o algo así, donde sería aún más difícil detectarlos y aún más difícil derribarlos, porque los bielorrusos están aún menos atentos que los propios rusos. Y en este momento hay que decir que a Rusia de ninguna manera le ayuda su enorme extensión territorial. Lo que antes era estratégicamente muy bueno para Rusia porque podían retroceder kilómetros y kilómetros y el enemigo se agotaba avanzando por llanuras vacías y quemadas, ahora se les vuelve en contra y les clava un cuchillo en la espalda porque tienen un territorio demasiado grande como para poder cubrirlo con defensa antiaérea. Sí, entonces en este momento, si eres ucraniano, puedes encontrar alguna ruta por la que los drones puedan maniobrar para no encontrarse con la defensa antiaérea y así alcanzar San Petersburgo. Y eso debería salirte bien una vez, pero ellos lo lograron con un resultado bastante bueno 2 veces seguidas. Eso significa que los rusos durante esos 3 días no pudieron reaccionar adecuadamente y no lograron encontrar la ruta, ese hueco que los ucranianos encontraron y por donde maniobraron entre su defensa antiaérea. Y si lograron encontrarla, los rusos no pudieron cerrarla, y ese es uno de los mayores problemas. O tal vez lograron encontrarla y cerrarla, pero los ucranianos, basándose en eso, encontraron otra ruta porque al cerrar los rusos la ruta vieja, abrieron una nueva ruta. En otras palabras, parece que los ucranianos todavía, a pesar de que los rusos ya recibieron una advertencia clara, fuerte y respaldada por señales de humo, los rusos no pueden reaccionar a esos ataques ucranianos de manera que no vuelva a suceder. Veremos cuánto tiempo les va a funcionar esto a los ucranianos, cuánto tiempo podrán encontrar caminos hacia San Petersburgo, pero si lograran encontrar caminos hacia San Petersburgo de manera permanente, que los rusos no pudieran cerrarlos de ninguna manera y se empezara a atacar San Petersburgo de manera prácticamente habitual, eso sería un gran problema. Un gran problema para la reputación de Vladimir Putin, quien afirma que garantiza la seguridad, prosperidad y tranquilidad para los rusos, siempre y cuando no se metan con su poder. Y esto, cuando ves esas imágenes, cuando ves esas fotos, cuando ves incluso las reacciones de los rusos, de ninguna manera parece seguridad y tranquilidad por las cuales deberían dejar que les quiten sus libertades. Esto es un golpe brutal a la reputación de ese régimen y van a tener que hacer algo para reparar su imagen. Eso significa derribar perfectamente cualquier posible próximo ataque ucraniano o llevar a cabo una represalia muy dura de la que digan, ¿ven lo que les hicimos por intentar atacar la joya de San Petersburgo? Sí, pero aún así me parece que aunque ahora lanzaran 10 misiles sobre Kiev, no tendría el mismo efecto estratégico y en la moral que el hecho de que los ucranianos logren atacar San Petersburgo, la perla del régimen ruso, la segunda ciudad más importante después de Moscú y quizá, en realidad, la ciudad más importante del régimen ruso desde un punto de vista pragmático. Así que es una vergüenza obvia para el régimen ruso y para Vladimir Putin mismo cuando los ucranianos terminan y comienzan su foro económico, su increíble Davos, decidiendo cuándo será el espectáculo de fuegos artificiales y qué tan fuertes serán los efectos de humo. Eso simplemente no se ve nada bien, pero al mismo tiempo puede tener otro punto además de avergonzar a todo el régimen ruso, y es el impacto psicológico sobre la cabeza de Vladimir Putin, porque después de todo Vladimir Putin no usa internet
internet, no usa teléfono inteligente, no ve esos videos, no tiene redes sociales, no sabe qué son los likes, no sabe qué son esas compartidas. Cuándo compartir, tal vez lo conozca. De los tiempos de la Unión Soviética, bueno, en resumen, esas cosas no las conoce, no le llegan. Él no llega a esa disonancia cognitiva donde sus creencias podrían chocar con la realidad que está grabada en video o fotografiada. Él evita eso, pero cuando los ucranianos atacan su ciudad natal, él ve cómo arden los muelles en San Petersburgo, donde creció y de niño aprendió a ser agente de la KGB. Simplemente tiene el corazón en esa ciudad. Entonces eso podría causar algo. Podría hacer que empiece a cometer errores, que empiece a tomar decisiones demasiado agresivas, que empiece a bombardear más Kiev y objetivos civiles y deje de enfocarse tanto en los objetivos militares, que intensifique aún más el ataque a objetivos que no son importantes para la victoria militar y así le dé la oportunidad a los ucranianos de fortalecer las fuerzas que sí son importantes para la victoria militar. Así que también puede tener este aspecto psicológico en la conducción de la guerra, donde simplemente Putin se descontrole porque le están bombardeando San Petersburgo. Por supuesto, probablemente no será así que de repente empiece a lanzar flores y a enfurecerse completamente como Hitler, pero podría ser simplemente algo que le esté hirviendo por dentro, algo que lo mueva un poco, algo que empiece a carcomerle en el cerebro gris o algo así, y eso no tendría que ser completamente inútil. Así que eso es solo un aspecto psicológico de esta operación. Y ya que estamos hablando de bombardeos con drones, vamos a ir a otro lugar, a un lugar diferente que no tiene nada que ver con San Petersburgo, y ese es el sur de Ucrania, que actualmente está ocupado por los rusos, específicamente la ruta de Novorossiya, que lleva a Crimea. Esta ruta fue cerrada para los autobuses y en este momento hay restricciones para el transporte civil aquí. ¿Por qué hay restricciones para el transporte civil ahí? Es porque los ucranianos están bombardeando estas carreteras y las tienen bajo control con drones. En general también atacan la carretera que va de Rusia a través del puente de Kerch directamente a Crimea, pero tienen mucho más alcance desde Chonhar. Directamente a Crimea, pero tienen mucho más alcance. Porque los rusos ya no necesitan las rutas a lo largo del mar de Azov y esos drones realmente pueden operar en lo profundo, así que esta ruta ya no es tan segura como solía ser antes. Al principio de la guerra decíamos que los rusos ya no necesitaban el puente de Chonhar porque tenían una ruta segura a lo largo del mar de Azov. Eso ya no es cierto. La ruta segura a lo largo del mar de Azov ya no existe. Eso ya está resuelto. Ya pasaron los drones, ya está siendo bombardeada. Así que ahora el puente de Chonhar vuelve a ser importante en lo que respecta al abastecimiento de Crimea. Por lo tanto, no digo nada, pero las cosas que antes eran importantes y luego dejaron de serlo, tal vez están empezando a ser importantes otra vez. Escríbanme qué piensan al respecto. ¿Creen que el puente de Chonhar volverá a ser un objetivo o que los ucranianos se concentrarán más bien en la ruta del sur? Personalmente creo que se van a concentrar más en la ruta del sur, porque el puente de Chonhar ya está demasiado expuesto por ahora, pero en cuanto la ruta del sur esté tan destruida y tan vigilada que ya no se pueda usar de manera segura ni siquiera para fines civiles, entonces el puente de Chonhar volverá a tener mucho sentido. Ahora solo tiene un poco de sentido, pero podría empezar a tener mucho más sentido. Así que para resumir, en resumen, los rusos han sido avergonzados en su foro económico. San Petersburgo fue bombardeado 2 veces seguidas y los rusos no pudieron adaptarse a eso. Al mismo tiempo, hay ataques en la ruta que lleva a Crimea y vuelve a aumentar la importancia de la ruta de Kerch. Seguiremos observando este bombardeo de San Petersburgo y el hecho de que los ucranianos están empezando a obtener superioridad operativa. Eso es algo de lo que hace medio año, tal vez hace un año, solo podíamos soñar. Y más bien aquí decíamos de manera un poco deprimente, bueno, pues los ucranianos como que se están defendiendo, ojalá aguanten, tenemos que ayudarles. Pues ahora parece que los rusos otra vez empiezan a llevar la peor parte en el propio campo de batalla, en cuanto a quién avanza, quién decide dónde se pelea, quién logra defenderse, quién tiene qué tipo de bajas.
Y eso creo que es bastante positivo para la cuestión de la paz, porque mientras más mueran los rusos sin ningún resultado y mientras más sean bombardeadas las ciudades rusas, mayor es la probabilidad de que se logre presionar a Rusia para que se siente a negociar y se alcance una paz que no sea otro Múnich. Así que eso es todo, así que sí, damas y caballeros, apoyen este contenido si les gusta, con un like, compartiendo, comentando, escriban su opinión, por supuesto. Si realmente les gusta mucho, pueden enviar algún apoyo financiero a través de los códigos QR o supergracias, desde 50 coronas hasta 50,000, aunque en realidad el cielo es el límite, así que príncipes africanos y personas similares, definitivamente no me voy a oponer. En cualquier caso, lo mejor será que sigan viendo los videos, que regresen la próxima vez y que la pasen muy bien. Por ahora, hasta luego.